Padre Cristo, hermanos, qué bueno poder encontrarnos una vez más para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Es para nosotros un agrado la manera que tratamos de servir al pueblo de Dios y poder comunicar el mensaje que Dios nos ha dado. La enseñanza de este día lleva por título Llamado a una nueva vida. Vamos a estar leyendo en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, PDT. Mateo capítulo 9, versículo 9 al versículo 13. Leo la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús ya se iba cuando vio a un hombre que se llamaba Mateo sentado en el lugar donde se pagan los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús: ¿cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significa estas palabras: yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. ¿Cuáles han sido las palabras más amables que ha recibido de una persona? O quizás de un extraño. Un familiar mío está sumido en una depresión muy grande. Dice que le visitaron, hermanos, le leyeron salmos, oraron por él, por supuesto, y muchas cosas. Pero alguien se acercó y con corazón sincero le dijo: sabes que tú no eres para esto. Deja de tontear, ya, tira para arriba. Y un golpecito en el hombro. Y dice: esas palabras impactaron mi vida y se me fue todo y quise salir adelante. A veces solo un comentario, una palabra, así como hay palabras ásperas que vienen cargadas de odio, cargadas de deseos de dañar. Hay pequeños comentarios, pequeñas palabras, frases que salen de un corazón sincero. Muchas veces la gloria es para Dios solo porque vienen de parte de Dios y pueden influenciar y cambiar las circunstancias de una persona. Una palabra ungida puede traer fuerza y poder, sobre todo cuando vienen de parte de Dios y cuando son pronunciadas en el momento justo. A través de los evangelios Jesús hizo milagros que transformaron vidas de muchos por el poder de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice así Hebreos 4:12: la palabra de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Entra tan profundo en nosotros que juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Fue por el poder de la palabra que la tormenta se calmó. La palabra de Dios es la que quiebra los corazones y también le trae consuelo. Muchos encuentran dirección para sus vidas a través de la palabra. El Señor Jesucristo invitó a Mateo diciendo: sígueme, una palabra. Y este llamado encendió una chispa de esperanza en su corazón y este hombre empezó una senda hacia Dios y se produjo una obra transformadora. Veamos la vida, el encuentro, la escena del encuentro de Jesucristo y Leví, Mateo. Él era un cobrador de impuestos y estar en ese nivel le hacía una persona despreciada, una persona mal vista, una persona que era sesgada en su entorno porque era un publicano. Mateo 9, versículo 10 al 11 dice: Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús: ¿cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores? Mateo pertenecía a esa gente, era un recaudador de impuestos. Estas personas en el tiempo del Señor Jesucristo eran despreciadas, eran perseguidas, señalados, porque eran vistos como personas deshonestas. Cobraban los impuestos para Roma, pero su ganancia era lo que podían absorber de más.
Eso es lo que ganaban, así que extorsionaban, cobraban con falta de misericordia, eran muy severos. La gente les temía porque se podían hacer custodiar por guardias romanos. Pero lo triste del caso de ellos es que eran personas de la misma nacionalidad. Entendían la cultura, la lengua, también las trampas que podían hacerle al cobrador de impuestos. Y por eso el imperio a comisión le daba a ciudadanos de los propios lugares donde gobernaba la posibilidad de cobrar los impuestos. Así que estas personas eran vistas como traidoras, vendidos al imperio invasor. Eran personas que estaban siempre siendo señaladas. Pero Jesús no despreció a Mateo. Cuando Jesús anda a la búsqueda de un alma, él solo ve alma. Se va yendo, dice el relato. Iba terminando una de sus reuniones, de sus encuentros, y de pronto miró a Mateo. Lo habrá visto en su banco de impuestos, en su mesa. Habrá visto la gente lo que pensaba de él, cómo le señalarían. Y me gusta pensar que quizás el Señor Jesucristo se identificó con Mateo debido al rechazo. Hay una historia de Jesús que muchos no conocen. Y Jesús era discriminado. Y se le trataba de la manera más fea en medio de sus conciudadanos. Jesús se le dio el nombre de hijo de fornicación. En su aldea sonó la idea de que María, sin haberse casado con José, se halló encinta. Y aunque todo eso quedó cubierto por el matrimonio, siempre se habló de eso. Y cuando Jesús le hablaba la palabra de Dios, se lo echaban en cara. Los fariseos, los escribas, más de alguna vez le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y no hijos de fornicación. Jesús sabía lo que era llevar la discriminación encima, sin conocer. No sabían la historia, no la creían, no tenían idea de con quién estaban hablando. Pero Jesús hasta eso aguantó. Ser conocido y discriminado. En Chile diríamos que era un guacho. Y así lo hicieron sentir de niño. En la sinagoga, en la calle, cuando era grande, todavía resonaba ese nombre sobre él. Jesús miró a Mateo y quizás se sintió identificado. Sabe lo que es tener una misión que cumplir en medio de un ambiente hostil. Nadie sabe esto. Quizás Mateo quiso ser publicano simplemente para cobrar justamente, y no que viniera un centurión romano a maltratar a las mujeres, a los niños, a los ancianos de su aldea. Quizás él estaba cumpliendo una misión. Jesús estaba cumpliendo una misión, lo sabemos, pero no lo comprendieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a buscar a la gente que amaba y fue rechazado hasta ser llevado a la cruz. Quizás había complot contra Mateo y Jesús lo miró en ese banco. Quizás era el día en que los celotes habían planeado asesinarlo y el Señor lo llamó. Esto es lo milagroso de lo que pasa en el escenario de la palabra de Dios. Dios está mostrando su gracia siempre. En ese minuto preciso llama a Mateo. Se identifica quizás con la discriminación, los apodos que le tenían. Jesús también tenía apodos. Sabía lo que era cumplir una misión, pero no ser comprendido. Jesús vio en Mateo cualidades y características que sabía que él podía usar, porque Dios no desecha a nadie y para Dios todos sirven. Le dio la posibilidad de cambiarlo en una persona nueva. Y con esos mismos ojos y compasión que miró a Mateo, nos mira a cada uno de nosotros. Tampoco ve nuestro pasado. Él se enfoca en nuestro futuro, en lo que Él puede poner en nuestras manos. Todo empieza cuando obedecemos el llamado del Señor Jesucristo, que nos dice: sígueme. Así que Mateo tuvo un llamado. Mateo 9:9 dice: Jesús ya se iba cuando vio a un hombre que se llamaba Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. El llamado hecho a Mateo fue el cambio que él estaba necesitando. Fue la llamada de alerta, la salida. Pero en medio de su actividad, no lo fue a llamar a su casa.
No lo llamó en oculto, no lo hizo en secreto. En medio de su labor, ahí, delante de todos, delante de otros cobradores de impuestos, ahí le dijo, sígueme. Y Mateo tuvo que tomar una decisión. Dios no va a esperar que a usted se le termine la cuerda, que usted esté hastiado, que ya no quiera hacer nada más. Dios le llama hoy. Generalmente Dios llama a gente ocupada. Generalmente Dios, cuando llama, nos llama en medio de una decisión. Y no importa la familia, ni el trabajo, ni los compañeros, nosotros tenemos que poder decirle, heme aquí, Señor. No importa que se rían de mí, no importa lo que digan los que me rodean. El Señor se le acercó a Mateo y le dijo una sola palabra, sígueme. Mateo se levantó y le siguió. Estaba dispuesto a darle una nueva dirección a su vida. ¿Quién no se va a sentir cansado de los apodos, la persecución, la incomprensión? Jesucristo es el único que puede efectuar un cambio en una persona. Quizás usted y yo estemos necesitando un cambio. Quizás lo estemos pidiendo. Y todo eso debemos ponerlo en las manos del Señor. 2 Corintios 5, 17 dice, si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. ¿Quiere una nueva vida? En Cristo puede tener una nueva vida. Cristo le está llamando. Una verdadera y completa transformación solo acontece cuando hacemos un esfuerzo consciente y sincero para seguir a Jesús. Desde el banco de tributos, no desde la tranquilidad, el ocio, el anonimato, no. Debe ser confrontado, hay que dejar algo para seguir a Jesús. Y es por eso que la persona tiene que tomar sus propias decisiones. Lucas 5, 27 al 28 dice, después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Tomamos este pasaje paralelo porque aquí se usan los dos nombres. Leímos en Mateo y leímos Lucas cuando el doctor griego describe la historia. Leví era el nombre de este Mateo. Leví significa atado, amarrado. Probablemente la tribu de Leví era amarrado a Dios, pero en esta altura de la vida de Leví estaba atado a su pasado, a su vida, a su apodo, a su prestigio, al desprecio. Pero el Señor le cambia el nombre de Leví, el atado, a Mateo, del hebreo Matatías, don de Dios, el regalo divino, una nueva vida, un llamado, desde la atadura a una nueva vida. Hay un regalo, Mateo, pero tienes que tomar una decisión. Versículo 28 de Lucas 5 dice, dejándolo todo, se levantó y siguió. El Señor le llama, sígueme. Este llamado hecho por el Señor Jesucristo ha llegado directamente al corazón de Leví y Mateo. La palabra de Dios nos dice que Mateo lo dejó todo para seguir a Jesús. No puede la persona pretender tener una vida nueva sin dejar todo, por recibirlo todo. Lamentablemente muchas personas no quieren dejar nada, simplemente quieren que Jesús venga a sus vidas para ayudarlo a alcanzar sus propias metas, pero esto no se trata de eso. Se trata de nueva vida, se trata de dejarlo todo por Cristo. Mateo tomó el reto con gran seriedad y estuvo dispuesto a dejar su oficio sabiendo que esa vida él jamás la querría. Quiero que entienda, si Mateo se hubiese quedado de cobrador de impuestos con guardia romana, quizás por mucho tiempo hubiera estado muy bien. Volverse apóstol de Jesucristo no era lo más cómodo. Se volvió también un proscrito, un perseguido, vilipendiado, un mártir, pero por la causa correcta. No por él, sino por aquel que le señaló. En medio de la discriminación le amó. Y le dijo, sígueme. Aceptar el llamado del Señor Jesucristo es lo más hermoso y sublime que usted y yo podemos hacer en nuestra vida. Esta experiencia es el inicio de una vida nueva y eterna. Ahora bien, la decisión de seguir verdaderamente a Jesús requiere sacrificios de nuestra parte. Filipenses 3:13 dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto
Si es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Nuestra decisión de seguir a Jesús es la mejor decisión que podemos hacer. Es una decisión difícil cuando consideramos todo lo que tenemos que dejar. Se vuelve pesado. Los amigos, el desprecio, la familia quizás. Pero todos estos sacrificios no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando lo ponemos en la balanza, lo que tenemos que dejar por lo que Dios nos ofrece, prefiero a Cristo. Nada hay mejor que mi Salvador. Así que pasó a una nueva vida, su llamado a una nueva vida de recaudador de impuestos, un publicano, a un discípulo de Jesucristo. Mateo 9, 12 al 13 dice, Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significa estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. El Señor Jesucristo tuvo amor para Mateo y todos los que le acompañaban y le ofrece una nueva vida. No solo Mateo dejaría de ser el cobrador de impuestos señalado, sino que también ahora sería un discípulo. Ahora le pertenecía a Jesús. Estaba aceptando un nuevo estilo de vida para un recaudador de impuestos. Este cambio de vida seguramente será una gran bendición, porque ahora las críticas las recibiría por la honestidad, por la verdad, por el evangelio del reino. Dios le dio a Mateo además un propósito. Los cobradores de impuestos eran conocidos por su habilidad de llevar cuentas y archivos detallados. Ese era su trabajo. Pensaría este ladronzuelo, cómo lo trataría la gente. Cuando él decidió seguir a Jesús, que su única herramienta, la pluma, él no era pescador. Él no tenía tierras, no era labrador. Él no entendía esas parábolas de peces, redes. Él era un cobrador de impuestos, era alguien de libros. Lo único que sabía hacer era trabajar con un lápiz. Pensaría él que un momento llegaría en que esa única herramienta que él sabía utilizar, y quizás por eso es que era cobrador de impuestos, porque no tenía otro oficio, no tuvo otra oportunidad. Pero con una pluma, con un lápiz, él escribiría la maravillosa historia de la vida del Señor Jesucristo, su evangelio, explicándole a los mismos que critican cuán grande es el Señor, y que pasaría a la historia con su propio nombre propio, Mateo. Quizás él nunca se imaginó que Dios usaría su talento para escribir la historia del Salvador del mundo. Después de todo, la historia del Evangelio en Mateo es su historia. Él está contando cómo fue salvo, lo que hacía Jesús, cómo miraba a los perdidos, su compasión hacia la última hora de un malhechor condenado en la cruz. Dios también tiene propósitos para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Y los talentos que nos dio, Él los puede ocupar para su gloria. Usted tiene talento y experiencias que pueden ser usados, dije experiencias, porque a veces justamente lo que nos ha tocado vivir en la vida es lo que puede dar alientos a otros para que vengan a las plantas de Cristo. Pueden ser usados estos talentos para la gloria de Dios. Terminemos por hoy día. Mateo 9:10. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Dios nos permite servir como siervos suyos cuando obedecemos su llamado. Mateo fue obediente a la voz de Dios y fue transformado en un discípulo de Cristo. Fue cambiado de un despreciado recaudador de impuestos a uno de los apóstoles de Jesucristo. Pero esto fue para que él produjera fruto. Y junto a en su casa él hizo una cena donde invitó a gente igual a él para que conocieran al Jesús que él había conocido, y no lo decepcionó porque comió con todos ellos el Señor.
Los errores del pasado no pudieron nublar el futuro que Dios tenía para Mateo. El llamado del Señor Jesucristo no está limitado solo a Mateo. Dios lo está extendiendo a cada uno de nosotros. Dios le dice a usted, como me dice a mí, sígueme. La pregunta de este día es, ¿cuál será su respuesta? ¿Cómo responderá al llamado de Jesús? Eso lo decide usted. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Ábrale su corazón a Jesús. Le necesitamos. Padre Santo, en esta hora, le agradecemos por su llamado, por sus bendiciones abundantes y sobrenaturales. Le pedimos, buen Señor, que usted tenga, Señor, compasión de cada uno de nosotros. Agradecemos sus misericordias y que no mire nuestros errores, nuestro pasado, nuestra condena, que no haga eco, Señor, de cómo nos señalan aquellos que gustan de juzgar, sino que usted tiene misericordia de nosotros. Señor, le abro el corazón, mi vida la pongo a su servicio. Haga su voluntad. Quiero ser un seguidor, un discípulo. Quiero hablar, mirar, sentir como usted habla, mira y siente, para poder transmitir también a mis amigos las misericordias de Dios que he recibido. Me pongo en sus manos, haga su voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Qué bueno haber compartido una vez más la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.